¿Por qué se les enseña a los niños en el catecismo que es pecado mortal faltar a la misa dominical? Bueno, mis estimados, pues vamos a dar una respuesta a esta pregunta. Es la verdad. En realidad, yo cuando recién empecé a conocer la Iglesia Católica y que una señora catequista hizo este comentario de que del pecado grave, mortal de fallar a la misa, que se les enseñaba a los niños en el catecismo, pues sinceramente me pareció algo así como exagerado, porque para empezar yo todavía ni siquiera entendía bien el concepto de pecado mortal, pero ya investigando y conociendo es algo bien razonable y muy sencillo de entender y aquí lo vamos a tratar de explicar el porqué de la gravedad. También vamos a darle ya la terminación al tema del secreto oculto de la más santa misa, misterio de nuestra fe, porque no lo pude terminar en el tiempo del video anterior. Era mi intención, no se pudo, no, también no quiero hacer videos muy largos porque a veces es cansado también poder escuchar mucho tiempo un video, entonces pues haré todo lo posible en cada tema, tratar de que queden en un video de 45 minutos, ¿verdad? Pero no siempre puedo hacer así, es difícil a veces, ¿no? Y terminarlo y ajustarse al tiempo. Bueno, también vamos a aprender un poco sobre la doctrina oral de la iglesia de la cual ya les he hablado. Pues bien, miren, lo primero, vamos por el principio. Ustedes han escuchado que yo les he comentado que la iglesia católica, a diferencia de las iglesias protestantes, acepta dos fuentes de revelación, que es la Sagrada Escritura, conocida como Biblia, y la Sagrada Tradición, dos cosas que juntas forman la palabra de Dios. Tanto una como la otra viene, digamos, de la enseñanza de los apóstoles que fue primera. Les he hablado yo de esta doctrina oral y de esto es de lo que les quiero dar una explicación porque puede ser que les diga, bueno, ¿y tú cómo lo sabes o de dónde se saca esto o dónde está en la Biblia esto? Bueno, para empezar, sí está en la Biblia. Es hasta eso, es sobre lo que les quiero dar pruebas. Y hasta de eso también hay una prueba, pero vamos a decir, la enseñanza como tal se transmitió oralmente. Acuérdense, creo que esto ya lo comenté una vez, que dice el Evangelio de San Juan que Cristo enseñó muchas cosas que no se pusieron por escrito y los apóstoles lo fueron transmitiendo a sus sucesores, los obispos, y se fue conservando esta doctrina oral, fue más antigua. Esto se puede entender hasta por lógica. ¿Por qué? Porque es de entender que los apóstoles se hicieron misioneros, ¿no? Un ejemplo, San Pablo, que fue de los más activos en misionar en el mundo de aquella época. Él predicaba, fundaba una nueva iglesia y luego esas iglesias les mandaba las cartas que pasaron a formar parte de la Biblia. Es de suponer que primero tenía que darse una enseñanza, hacer los conversos al cristianismo y luego, vamos a decir un ejemplo, los corintios, los romanos, los gálatas, los efesios, los que sean, y luego a esas congregaciones a los que había él pues convencido y convertido a Cristo con su enseñanza, a ellos les mandaba después la carta que después formó parte de la Biblia. O sea, no podía ser de otra manera. Por eso es tan ilógico que luego las iglesias no católicas, 1500 años después, intenten, leyendo la escritura, el libro de los Hechos, que es en el que ellos ven lo que le llaman la iglesia primitiva, querer construir una iglesia nueva siguiendo solo lo que estaba ahí y dejando de practicar los sacramentos y muchas otras cosas que quedaron en la doctrina oral. Miren, una prueba de esta doctrina oral para que sepan y se lo sepan y se graben este pasaje, lo encontramos en la carta que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, fíjense, en el capítulo 2, versículo 1, y grábense este texto. Dice, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice, tú, hijo mío, sé fuente en la gracia de Cristo Jesús, y lo que has escuchado de mí ante muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean igualmente capaces de enseñar a otros. Fíjense bien, aquí San Pablo está claramente hablando de esa enseñanza, de esa doctrina oral. Dice, tú lo escuchaste de mí. Lo que escuchaste de mí, aquí está hablando Pablo y Timoteo, dice, confíalo a otros hombres para que igualmente sean capaces de enseñar a otros. Es decir, está hablando de 4 generaciones.
Pablo se lo enseñó a Timoteo, le dice, enséñaselo a otros para que esos otros se lo enseñen a otros más. ¿Se entiende? Entonces aquí está la prueba que había una doctrina ya oral conocida por los apóstoles, que se puso en parte, no toda, en la Didache de la que ya les hablé alguna vez, donde se habla ya del bautismo de niños y de otras prácticas que existen en la iglesia cristiana, en la iglesia católica. No sé si recordarán, pero es muy conocido un pasaje del libro de los Hechos, donde menciona que la iglesia de aquellos tiempos, la iglesia primitiva, vamos a leerlo mejor, es el libro de Hechos 2:42. Fíjense lo que dice, aquí está. Dice, y eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Está hablando de la primera iglesia que surgió, ¿no?, después del Pentecostés ahí en Jerusalén. Dice, eran perseverantes en la enseñanza de los apóstoles. Aquí está, ellos seguían lo que los apóstoles que estaban vivos les habían enseñado, que habían recibido de Cristo. En la comunión, van dos, en la fracción del pan y en la oración. 4 cosas que todavía se enseñan en la misa. En la misa se leen las cartas de los apóstoles, acuérdense, y que de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que de la carta del apóstol San Pedro, que de la carta, sí, siempre se leen las epístolas en la segunda lectura. Entonces, aquí están las 4, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, que todavía existe en la misa, la fracción del pan, que es la Eucaristía, la celebración de la liturgia de la Eucaristía, en la que se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, y en la oración. Por eso el sacerdote en varios momentos de la misa dice, oremos, nos invita a todos a orar. En la oración colecta, que también recoge la oración de todas nuestras intenciones al principio de la misa. Luego la oración universal, oración de los fieles, también así se le conoce de nuevo. Entonces, que en todas estas debe del sacerdote abrir las manos. A veces no lo hacen, pero bueno, ya, es otro tema, no voy a entrar ahorita en esto. Pero bueno, ahí se ve claramente, ¿no? Estas eran, vamos a decir, las misas primitivas de los apóstoles. Entonces, pues ahí están estos textos. Menciono esto para que se lo sepan, porque ya he hecho referencia a ello en varios momentos en los videos que he hecho. Y pues para que se sepan, ¿no?, cómo las razones de nuestra fe. Pues bien, vamos ahora a pasar a continuar con el tema de la Eucaristía, que no pude terminar en el video anterior, porque quedaron partes todavía muy importantes que comentar. Miren, seguimos con el catecismo de este santo Papa Pío X, como pues casi todos los píos, desde Pío V hasta Pío XII, grandes papas santos y sabios. Pues bien, dice el numeral 607, ¿cuándo se hace la conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo? La conversión del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Jesucristo se hace en el acto mismo en que el sacerdote pronuncia en la Santa Misa las palabras de la consagración. Dice el siguiente numeral. La consagración dice, ¿qué es la consagración? Porque esto me gusta mucho, este catecismo, no sé si lo han notado, creo que ya lo debieron de haber notado, que viene en preguntas y respuestas. Esto lo hace muy entendible. Dice, la consagración es la renovación por medio del sacerdote del milagro que hizo Jesucristo en la última cena de mudar el pan y el vino de su cuerpo en su cuerpo y sangre adorables, diciendo, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Dice el numeral 609. ¿Cómo se llama en la iglesia esta milagrosa conversión del pan y del vino en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo? A esta milagrosa conversión que todos los días se obra en nuestros altares, la llama la iglesia transubstanciación. Ya les expliqué la transubstanciación, creo que quedó claro. Dice el 610, ¿quién ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración? Es decir, tanto poder, virtus, tiene ese origen de poder. Dice, ¿quién ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración? El mismo Jesucristo, el cual es Dios Todopoderoso, es quien ha dado tanta virtud a las palabras de la consagración. Dice el 611, ¿queda algo del pan y del vino después de la consagración? Después de la consagración solo quedan las especies del pan y del vino.
Dice el siguiente. ¿Está solo el cuerpo de Jesucristo bajo las especies del pan y está solo su cuerpo bajo las especies del vino? Dice, lo mismo bajo las especies del pan que bajo las especies del vino, está todo Jesucristo vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Sigue diciendo, ¿se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas del mundo? Sí, Señor. Fíjese, estas respuestas me gusta que son comunes en este catecismo. A veces da un rotundo no, no anda con medias tintas, como ya les había comentado, y aquí, y cuando es sí, lo dice claro, no, no anda con ambigüedades. Sí, Señor. Jesucristo se halla en todas las hostias consagradas. Dice el 618. ¿Cómo puede ser que se halle Jesucristo en todas las hostias consagradas? Por la omnipotencia de Dios, al cual nada es imposible, se halla Jesucristo en todas las hostias consagradas. ¿En cuál de las partes permanece el cuerpo de Jesucristo? El cuerpo de Jesucristo permanece entero en todas las partes en que se haya dividida la hostia. Dice el siguiente, ¿está Jesucristo lo mismo en la hostia grande que en la partícula de una hostia? Dice la respuesta, tanto en la hostia grande como en la partícula de una hostia está el mismo Jesucristo. Miren, esto es bien importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces yo creo que por la parte de fe, se le olvida a la gente esto y en muchos templos no se usa una bandeja para comulgar. Es importante, hermanos, que quien tenga la disposición, quien tenga el amor y tenga el tiempo, si no ocurre esto, le digan al sacerdote que busque quien lo ayude en esto. Ofrézcanse también, por amor a Jesucristo, a usar la bandeja aquí debajo para que, bueno, aquí lo va a decir más adelante. Vamos a seguir, vamos a seguir. Dice, ¿por qué se guarda en las iglesias la Santísima Eucaristía? La Santísima Eucaristía se guarda en las iglesias para que allí sea adorada por los fieles y llevada a los enfermos cuando la necesidad lo pidiere. Numeral 623. Se debe adorar la Eucaristía, fíjense esto, atención, la Eucaristía debe ser adorada de todos, porque contiene verdadera, real y sustancialmente al mismo Jesucristo nuestro Señor. Por eso existen las sociedades eucarísticas, las confraternidades, también se les llama de adoradores. Fíjense, yo pertenezco a una confraternidad de estas. Todos de hecho nos decimos hermanos. Las hermanas adoradoras también se deben de decir hermana. Entre los hombres sí nos decimos. Yo no sé decir si sí o si no. Las de aquí de nuestra sección, si no lo hacen, deberían acostumbrarse. Sí se puede. Quizás de primero va a ser difícil como cuando nos hacemos compadres de alguien que nos invitó a padrinarle a un hijo, pues de primero no se diga si era nuestro amigo, un pariente cercano con el que siempre nos tuteamos, a lo mejor de primero se nos va a hacer difícil decirnos compadre, y lo es en realidad, pero llega el momento en que uno se acostumbre y ya, compadre, compa, a todo dar, se puede. En la sección de adoradores de nuestra parroquia y a donde yo he ido a vigilias de adoración, todos los hombres nos decimos hermano. Sería bueno que las hermanas, si no lo hacen, entre ellas lo hagan. Esto les va a ayudar mucho a su convivencia, a llevarse bien, a verse como lo que son. Miren, fíjense, esto de la adoración eucarística, en muchos países del mundo hay, aquí en México también se usa un distintivo, hay una misa donde se hace una especie de consagración que es para toda la vida. Si solamente esta parte existiera de la Iglesia Católica y que mucha gente no conoce, ya esto reúne desde un punto de vista antropológico las características de una religión. Es decir, si solo la adoración al sacramento existiera, vamos a decir, y desapareciera esta civilización, que no va a ocurrir, y menos la Iglesia Católica, hasta el fin del mundo va a existir, pero vamos a suponer, así como los arqueólogos estudian las ciudades antiguas que hay ruinas y encuentran elementos para decir que ese pueblo era religioso, si de la Iglesia Católica no se conociera todo lo que ustedes conocen y solo existiera la adoración eucarística, de esta que les estoy hablando, ya reúne
todos los elementos de una religión. Haz de cuenta que es como si fuera una religión dentro de la religión católica dedicada especialmente a la adoración al Santísimo Sacramento. Es algo bien hermoso y muy admirable. Tenemos el ritual, nuestro reglamento, que son los estatutos, una bandera, comités de las secciones locales, regionales, diocesanas y nacionales y una mundial. Hay vamos a decir, los comités con su presidente, su secretario y su tesorero. Bueno, es toda una organización muy, pues muy bien organizada, ¿eh? Tenemos una publicación mensual que se llama La Semilla, nuestras reuniones, y asistimos a las vigilias, a diferentes lugares y a las de aniversario, y cada mes, durante toda la noche, adorando y cantando y alabando al Santísimo Sacramento en turnos de dos en dos, según la cantidad de adoradores que hay en cada sección. Bueno, pues total, a esto está inspirado en este mandato esa creación de esas adoraciones eucarísticas que desde hace siglos, milenios, siempre se ha adorado al Santísimo Sacramento. Ya San Agustín lo mandaba. Por eso es tan importante hacer reverencia cuando se pasa a recibir la hostia consagrada. Estimados, miren, he visto yo cómo en misa mucha gente pasa a comulgar y no hace nada, nada más pasa estirando la boca para recibirla. Algunos nada más un cabezacillo así como más a fuerza que de ganas insignificante. Hay que adorar al Santísimo Sacramento antes de recibirlo. Esto lo enseña San Agustín. Es lo más, hasta lo más lógico que se ocurre o que se nos puede ocurrir. Si se va a recibir a Jesucristo, como dice aquí, en toda su alma, sangre y divinidad, hay que adorarlo. Hay que adorarlo. ¿Por qué no hacer una inclinación profunda, con calma? Creo que es por la ignorancia, pero pues aquí para eso estamos. Vamos a tratar de que la gente se dé cuenta de estas cosas. Sigue diciendo, numeral 625. ¿Por qué instituyó Jesucristo la Santísima Eucaristía? Jesucristo instituyó la Santísima Eucaristía para tres fines principales. 1. Para que fuese sacrificio de la nueva ley. 2. Para que fuese manjar de nuestra alma. 3. Para que fuese un perpetuo memorial de su pasión y muerte y una prenda preciosa de su amor a nosotros y de la vida eterna. Numeral 626. ¿Por qué Jesucristo instituyó este sacramento bajo las especies de pan y de vino? Jesucristo instituyó este sacramento bajo las especies de pan y de vino porque la Eucaristía había de ser nuestro sustento espiritual y era para eso conveniente que se nos diese en forma de manjar y bebida. Numeral 627. ¿Qué efectos produce en nosotros la Santísima Eucaristía? Los efectos principales que produce la Santísima Eucaristía en quien dignamente la recibe son estos. 1. Conserva y aumenta la vida del alma, que es la gracia, como el manjar material mantiene y aumenta la vida del cuerpo. 2. Perdona los pecados veniales y preserva de los mortales. 3. Trae consigo espiritual consolación. ¿Produce otros efectos en nosotros la Sagrada Eucaristía? Sí, la Sagrada Eucaristía también produce en nosotros otros tres efectos, a saber, debilita nuestras pasiones y en especial amortigua las llamas de la concupiscencia. 2. Acrecienta el fervor de la caridad con Dios y con el prójimo y nos ayuda a obrar conforme a los deseos de Jesucristo. Y 3. Nos da una prenda de la futura gloria y de la misma resurrección de nuestro cuerpo. Numeral 629. Disposiciones necesarias para el bien comulgar. Esto es bien importante. ¿Produce siempre en nosotros sus maravillosos efectos el sacramento de la Eucaristía? El sacramento de la Eucaristía produce en nosotros sus maravillosos efectos cuando lo recibimos con las debidas disposiciones. ¿Cuántas cosas son necesarias para hacer una buena comunión? Para hacer una buena comunión son necesarias tres cosas. Ojo, ojo, hermanos. Estar en gracia de Dios. 2. Guardar el ayuno debido. 3. Saber lo que se va a recibir y acercarse a comulgar con devoción. Numeral 631. ¿Qué quiere decir estar en gracia de Dios? Estar en la gracia de Dios quiere decir tener la conciencia pura y limpia de todo pecado mortal. Miren, hermanos, esto es bien importante. Bueno, ahorita voy a decirles a qué me refiero.
¿Qué debe hacer antes de comulgar el que sabe que está en pecado mortal? El que sabe que está en pecado mortal debe hacer una buena confesión antes de comulgar, pues no le basta para comulgar como conviene el acto de contrición perfecta sin la confesión. Dice, ¿por qué para poder comulgar no basta ni aún el acto de contrición perfecta al que sabe que está en pecado mortal? Porque la Iglesia ha establecido para mayor reverencia de este sacramento que quien está en pecado mortal no se atreva a comulgar si primero no se ha confesado. Miren, hermanos, yo no sé, ¿verdad? No quiero juzgar, pero a mí me llama la atención que siendo que a muchos sacerdotes no les gusta confesar y que muchos sacerdotes ya se ha puesto de moda, desgraciadamente, no dar, no poner penitencia, son confesiones mal hechas o absoluciones mal hechas, podemos decirlo. Es que así lo enseña la Iglesia, que la penitencia es un proceso dentro del sacramento de la reconciliación indispensable y todo sacerdote la debe de decir, la debe de imponer, mejor dicho, y si no, uno pedírselo, padre, y no va a poner penitencia, porque ellos a veces ya parece que no les importa. ¿Por qué? Porque miren, si no ocurre esto, estamos no estamos en el estado de gracia necesario para pasar a comulgar. A mí me llama la atención cómo, insisto, sabiendo que hay sacerdotes que no están en buena disposición para comulgar, cómo es que veo unas filas enormes donde quiera para comulgar y no miro uno de esas filas tan grandes para confesarse. Se supone que con una confesión alguien puede comulgar todo el año, es decir, si así lo quiere, siempre y cuando no pequen, no cometan pecados mortales. Pero ahí está el problema. Una misma confesión nos puede servir por mucho tiempo, siempre y cuando no cometamos el pecado mortal. Pero esa es la dificultad. Yo no entiendo, para mí una confesión no me dura más de 2 semanas. Perdón si me escucho muy pecador, pero es que lo soy. Tengo que luchar contra mí, como dijo San Pablo, contra mi propia carne. Entonces, porque nos gana el carácter, por tantísimas cosas que a veces hacemos y decimos y pensamos, como decimos en el Yo Confieso, cosas que son malas, o dejamos de hacer cosas buenas, los pecados de omisión. Entonces, es necesario que toda persona antes de comulgar analice su conciencia. ¿Por qué? Vamos a seguir. Dice, ¿recibirá Jesucristo el que comulgase en pecado mortal? El que comulgase en pecado mortal recibirá a Jesucristo, mas no su gracia. Antes bien cometerá un sacrilegio y sería merecedor de la sentencia de condenación. Numeral 635. ¿Qué ayuno debe guardarse antes de la Sagrada Comunión? Debe guardarse el ayuno natural que se rompe por la menor partícula ingerida en forma de alimento o bebida. Dice una nota al pie de página. Desde el 21 de noviembre de 1964, durante el Papa Juan XXIII, el ayuno eucarístico ha quedado reducido a 1 hora antes de la comunión, tanto para alimentos sólidos como para líquidos. Bueno, antes del Papa Juan XXIII eran 3 horas. No comer nada antes de comulgar. Ahorita es 1 hora. De manera que si usted acaba de almorzar, se va a la misa, la liturgia de la palabra la hace el sacerdote en 15 minutos y 5 minutos para la homilía, si se va rápido, no ha transcurrido, y ya después viene es decir, hace una misa, vamos a ir de media hora, en total, o 35 minutos o 40 minutos, de cuando usted terminó de comer, que se fue a la misa, a cuando se invita a comulgar, pues ese ya no es un ayuno, correcto, ya no es la hora. Se me hace hasta poco, pero bueno, lo obedecemos. Es una instrucción de la iglesia, pero hay que guardar esa hora de ayuno. Sigue diciendo, ¿cómo hemos de estar en el acto de recibir la comunión? En el acto de recibir la Sagrada Comunión hemos de estar arrodillados, tener la cabeza medianamente levantada, los ojos modestos y vueltos a la Sagrada Hostia, la boca suficientemente abierta y la lengua un poco fuera sobre el labio. Miren, aquí nos dice que hemos de estar arrodillados. Ya sabemos que está permitido comulgar de pie y que desafortunadamente, así lo digo, en muchos países está hasta permitido recibirle en la mano.
Pero lo tradicional, lo reverencial, lo más apropiado es hincado, porque así se viene haciendo desde siglos, así comulgaron todos los santos. Díganme el santo que ustedes quieran: San Juan de la Cruz, San Alfonso María de Ligorio, el Santo Padre Pío, San Ignacio, San Francisco de Asís, el que quieran, la santa que quieran, todos comulgaron siempre de rodillas. Comulgar de pie tiene poco más de 50 años, se permitió en el documento, ¿cómo se llama? Memoriale Domini de Pablo VI, permitió comulgar de pie, inclusive recibirla en la mano, pero ahí en el mismo documento se señala que la forma ordinaria, vamos a decir tradicional o formal, es de rodillas, con la excepción de que se dan esos permisos, pero fuera un permiso. Y tenemos que comprender que un permiso no es una regla, un permiso es una excepción. El problema es cuando la excepción se convierte en regla. ¿Sí se entiende? Porque si nos basamos a los permisos, en la instrucción general del misal romano, es por el numeral de entre el 24 y el 35, en ese rango, no lo cito para no equivocarme, nos da permiso, nos dice de hecho, que después de comulgar debemos estar sentados, aunque podemos estar sentados después de comulgar. No por eso vamos a llegar después de comulgar y sentarnos solo porque tenemos el permiso. Afortunadamente, al menos a las parroquias que yo he ido, todo el mundo se hinca. ¡Qué bueno! Es a lo que yo el otro día le llamaba desobediencias nobles que son para la gloria de Dios. Porque, es decir, dice que debemos estar sentados, pero si nos hincamos, estamos dándole más gloria a lo que hemos recibido. Estos cambios en la instrucción general del misal romano, como muchos otros, pues no buscan la gloria de Dios. No, no es que no me lo explico de otra manera. Pues bien, sigue diciendo, vamos a continuar. ¿Cómo dice el numeral 644? ¿Cómo hay que tener la bandeja de la comunión? La bandeja de la comunión hay que tenerla de manera que recoja la sagrada hostia por si por ventura viniera a caer. Miren, ahí les decía yo, hay muchos templos donde no usan esta bandeja. Es más, yo fui a una misa patronal, hasta lo voy a decir, al templo de San Pedro en Salamanca. El vicario general de la diócesis estuvo ahí dando la hostia, dando la comunión a niños de primera comunión, y no había la bandeja. Yo no entiendo por qué, estando estas enseñanzas, sabiendo ellos lo que es la Sagrada Eucaristía, sabiendo que se pueden desprender partículas, no la ordenan, que se ponga, que se coloque. Miren, uno de los sacerdotes que a mí me han enseñado, que son, como les he dicho, mis catequistas, dice que él estuvo en una parroquia, creo que como vicario del párroco, y era en estos templos modernos que tienen ya hasta alfombra. Entonces, no usaban, dice, la bandeja al comulgar, ¿verdad? Aquí. Entonces, él le decía al titular, al párroco titular: padre, consigamos una bandeja para ponerla, y tanto por si se cae como por si se llegaran a caer partículas. No, 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 que decía: así está bien, así está bien. Pues dice este padre que aspiraban en el piso, y donde guardaban la aspiradora, por la sacristía, que cuando él pasaba frente a la aspiradora, él sentía en su interior una voz, algo que lo motivaba a inclinarse, a hacer una reverencia ante la aspiradora por tantas partículas que debía ya de tener de hostias de nuestro Señor, la aspiradora. Si yo la volteaba y yo sentía ganas de inclinarme, y me daba pesar saber que ahí hubiera partículas de nuestro Señor. Entonces, es bien importantísimo estos detalles, porque esto le dan honra y gloria y respeto a nuestro Señor. Yo he ido a templos donde no se usa la bandeja también, desafortunadamente son muchos, pero algunos sacerdotes me ha tocado ver que agarran la hostia del copón y la sacuden un poquito adentro por si trae partículas, caigan dentro, y ya nos la dan así, ¿verdad? Bueno, menos mal, pero pues mejor seguir las instrucciones que hay aquí, y nos evitamos de cosas. Dice el último numeral que vamos a estudiar aquí. Pecan los que, numeral 649,
¿Pecan los que, siendo por la edad capaces de ser admitidos a la comunión, no comulgan? ¿Pecan los que, siendo por la edad capaces de ser admitidos a la comunión, no comulgan? O sea, efectivamente pecan, dice, o porque no quieren o porque no están instruidos por su culpa. Pecan además los padres y los que hacen sus veces, si por culpa de ellos difiere el niño la comunión, y de ello tendrán que dar a Dios rigurosa cuenta. Bueno, pues aquí está. Tendremos que dar rigurosa cuenta a Dios, para los que dicen que Dios no castiga. En algún video, no ahorita no voy a poder, pero en algún momento vamos a grabar un video dedicado al tema de los castigos divinos a los que se refiere este catecismo. No vamos a adoptar ese nuevo Cristo que nos quiso imponer eh, este teólogo Carlos Rahner en español, un hombre que fue muy sabio en muchas cosas porque fue un erudito, es cierto, conocía todas las ramas del saber, pero eso no le daba derecho a querer cambiar la teología, ni mucho menos a los obispos que le hicieron caso y conferencias episcopales de muchos países de hacerle caso y querer cambiar la teología. Es que es absurdo. Como que Dios fue 2000 años de un modo y ahora ya después, los últimos 50 años, ya resulta que Dios cambió, que cambió de carácter. Es ilógico, es absurdo. Si durante 2000 años, y no solo 2000 años de la historia de la iglesia, los otros 1500 años de Moisés a 1300 hasta el tiempo de Cristo del Antiguo Testamento, de que Dios se reveló por Moisés, inclusive desde antes cuando se reveló con Abraham y desde el Jardín del Edén, o sea, toda la historia de la salvación, Dios siempre se mostró como un Dios que llama a cuentas, como un Dios que sí castiga y al que nos pide, al que le vamos a rendir cuentas, y ahora resulta que de hace 60 años, 50, 60 años, ya Dios cambió. Eso no puede ser razonable. Vamos a estar como los protestantes, que cada iglesia protestante sí hace una idea de Dios. A veces se dice, no, pues es que adoramos al mismo Dios. No, no es así. Porque aunque le llamen Cristo, ellos tienen una idea de Dios, un concepto de Dios. Es decir, Dios es de un modo, de un genio, de un carácter, porque ellos le dan una interpretación diferente a Dios. Entonces, es otro Dios. Es decir, ellos se lo imaginan de otra manera. Y Dios no es como nos lo imaginemos. Dios es como Él se reveló en las escrituras, en la tradición y sobre todo en la encarnación con Cristo. O sea, Cristo no fue nada sinodal, nada sinodal. Expulsó a los mercaderes del templo cuando profanaban ese lugar santo. Él no era nada ecuménico ni nada sinodal. Ya un día hablaremos más de esto. Pues bien, entonces, pues allí está, estimados, este tema de la Santísima Eucaristía. Miren, hay una anécdota, les decía yo, de estos pues obispos y sacerdotes que no usan la bandeja, que no le dan toda la reverencia que merece en nuestro Señor sacramentado, Cristo Eucaristía, también así se le puede llamar. Se me olvidó ese otro título en el video anterior que estuve enumerando los títulos del Santísimo Sacramento de la hostia consagrada. Por cierto, hostia significa víctima. La víctima que va a ser inmolada, es una oblación la que se hace en el altar. Pues bien, como las víctimas, los corderos, ¿no? Que se sacrificaban en el altar. Pues bien, les decía que no esto es desafortunadamente bien común. Y pues no es que yo me sienta más sabio, simplemente que los sacerdotes ni que los obispos, simplemente, como ya les dije, desde el primer video en que hice esta invitación a la doctrina de todos los siglos, he descubierto este tesoro en los catecismos de la iglesia. Los quiero compartir esa enseñanza de la iglesia que a veces pues los obispos y los sacerdotes han descuidado. No es nuevo, miren, hay una anécdota de un obispo muy santo y sabio, también era una enciclopedia andando, este obispo José Guerra Campos, un obispo español. Él formaba parte de la Conferencia Episcopal de España y, y cuando la Conferencia Episcopal Española empezó a introducir el modernismo en España, haciendo estos templos, pues todo, ¿no? Todo lo que trajo el modernismo. Iba a decir de estos templos circulares tan feos, pero sí están feos y son feos. Nada que ver con los templos tradicionales en forma de cruz. Comparen un templo circular al que asistan, compárenlo con un templo de los que se hicieron durante casi 1700 años en forma de cruz, un templo con barroco, con neoclásico, el que quieran, antiguo de estos de cantera,
con tantísimo esplendor y me van a decir si estoy bien o mal. Bueno, pues total. Es más, tan es así que en las bodas la gente prefiere estos templos tradicionales. No buscan esos templos en forma de círculo tan feos. No, 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 no. En el caso de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, del Señor del Hospital, al de San Agustín, o a la parroquia antigua, pero van a templos con arquitectura tradicional, ¿no? A menos que pues, no haya lugar o lo que quiera, pero en el fondo nuestro sentido de la fe nos dice como que nos guía. Fíjense, por cierto, antes de seguir con lo del el obispo Guerra Campos, ya ven que en todos los templos debe de haber pues un umbral, una separación después de la puerta principal, una especie de barrera para que la gente se vaya por los lados. Fíjense ahora cómo la gente, aún en los que no tienen este umbral, esta barrera, se van por los lados de las bancas por su sentido de la fe, porque saben que en medio de las bancas llaman más la atención, no se diga si es una mujer que va con tacones, chicoteándose, pues con más razón. Entonces, qué bueno que lo hagan, que aunque no te esa barrera, se vayan por las orillas y de allí, de esa manera, ingresen a las bancas. Bien por la gente que lo hace, porque en muchos templos no las tienen y es un mandato vigente de la iglesia. El templo de San Agustín en Salamanca y muchos templos antiguos lo tienen. Vean y verán que se llama es el umbral, ese espacio después de la puerta principal. Está esa otra barrera y dos puertas a los lados para entrar por allí. Pues bien, decía, vuelvo al tema disculpen tanto paréntesis que abro, pero pues es que es para un poco entendernos. Decía el obispo José Guerra Campos, que formaba parte de esta conferencia episcopal, y pues cuando él vio cómo él era el único que se oponía, ¿no?, a la introducción del modernismo y de querer estar cambiando todo, bueno, hasta la teología, que se introdujo de este Dios que no castiga y que es pura misericordia y que es puro amor, y pues bueno, él se oponía a todo esto, ¿no? Bueno, pues dicen las memorias, ¿no? Una anécdota de él que cuando presentó su renuncia al Papa, que para pertenecer ya a la conferencia episcopal española, que la explicación que dio dijo, mire, dejo esta conferencia episcopal primero porque no quiero perder mi sentido del humor y segundo, porque no quiero perder mi fe. Fíjese, cómo admiraría a los demás compañeros obispos de él, que dijo, no quiero perder mi fe. Pues eso, para que vean, ¿no?, cómo están las cosas desafortunadamente, o cómo han estado en muchos países. Aquí en México hubo un sacerdote, les debo el nombre, pero ahorita quiero mencionarlo nada más. No sé si recuerdan cuando en el segundo video que grabé, que hablé sobre estas dos corrientes que surgieron dentro de la iglesia de los modernistas y los tradicionalistas, que los modernistas dijeron, todo lo que el Concilio Vaticano II no haya ratificado ya no vale. Pues, y que luego les expliqué que ya después el Papa Pablo VI y luego Juan Pablo II, a base de puros documentos magisteriales, encíclicas, etcétera, intentaron corregir todas estas cosas, todos estos abusos que no eran, hasta les dije, ni necesarios si se hubieran sido fieles a la tradición, es decir, si hubieran considerado lo que dijeron los tradicionalistas o lo que sostenían los tradicionalistas, que si no se eliminó, que si no se abrogó, si no se declaró explícitamente que ya no estaba vigente, significaba precisamente eso, que estaba vigente. Todo lo que no se mencionó en el Concilio Vaticano II. Bueno, pues se supone que como desde siempre, desde el tiempo de Cristo, se usaba pan y vino para la consagración, pues ¿qué hicieron después del Concilio Vaticano algunos sacerdotes y obispos? Dijeron, pues ya, pues como no se habló nada de las ofrendas, de si sí vamos a seguir usando lo de siempre, pues y como sí se habla de la inculturación y de esto de adaptarnos a las costumbres para acercar la iglesia a gente de todas las culturas, pues aquí en México hubo un sacerdote, les debo el nombre, en algún momento se los voy a decir, que empezó a hacer misas con tequila y con tortilla de maíz. Dijo, pues y ahora ya se va a poder porque esto es lo local. Aquí nuestra bebida, vamos a decir, alcohólica, pues es el tradicional de México, el tequila, no es el vino viene de otros lados, y nuestro pan es la tortilla, y empezó a hacer misas con tortilla y con tequila. Por eso en el mismo documento que les mencioné, donde se habla de las cortinas del velo que debe estar frente a los sagrarios, el documento Inestimabile Donum, creo que es ese mismo documento. El Papa Juan Pablo II volvió a mencionar que para la consagración tenía que ser pan y vino, y insisto yo, ni necesario era
pero de ver estos desórdenes que empezaron a ocurrir por estos obispos modernistas. Yo siempre cito a los obispos porque ellos son nuestros pastores. Los sacerdotes, los párrocos son sus ayudantes y pues ellos están a lo que les diga su obispo. Y a veces si un obispo era modernista y el sacerdote quería ser fiel a la tradición, los castigaban. Ha habido casos que hasta su parroquia les han quitado para mandarlos a la pobreza, al pobre sacerdote que quiere ser fiel a Cristo y sin tener nada de qué más vivir el pobre sacerdote diocesano, pues cuando es los sacerdotes religiosos de una congregación religiosa, pues ellos tienen otros medios de subsistencia, ¿no? Pero un sacerdote diocesano, porque hay dos clases de sacerdotes, luego lo explicaré, no quiero hacer un tanto paréntesis, pero un sacerdote diocesano que lo único que estudió y que sabe hacer es pues, fungir como sacerdote en una parroquia, pues le quitan su parroquia, lo mandan a la pobreza y a no tener nada de qué vivir, pues llegan al punto de castigarlos, cuando a veces por querer hacer el bien, por querer ser fieles a la tradición. Hay muchos ejemplos, luego hablaremos más de esto. Entonces, pues el caso es que así han sucedido las cosas. Pues bien, ahora ya nada más nos falta comentar así de pasadita de por qué se considera algo tan grave, un pecado mortal, faltar a la misa. Miren, trataré de ser resumirlo y luego si alguien quiere una explicación más amplia, pues igual con gusto me puede contactar y podemos hacer una charla o por WhatsApp yo mandarle algunos audios con una explicación más amplia. Pero miren, la gravedad de la misa o de fallar a la misa y de ser pecado mortal para los bautizados es que nosotros como criaturas le debemos una adoración infinita a Dios por el simple hecho de ser Él nuestro Creador y merecedor de toda nuestra adoración y de toda nuestra obediencia. Como padecemos la concupiscencia, como quedamos heridos por el pecado mortal y siempre vamos a pecar, tenemos la necesidad de ofrecerle un sacrificio expiatorio por nuestros pecados. El ser humano, de hecho, siempre ha sentido esa necesidad, por eso es que la idea de sacrificio existió en todas las culturas, no solo en la cultura judio-cristiana, sino en todas las culturas del mundo. Claro, lo hacían de una manera errónea, como aquí en México los aztecas que ofrecían corazones de sus prisioneros de guerra, a su dios falso también, por cierto. Pero el ser humano, Dios le puso ese, vamos a decir, está en la ley natural de nuestra conciencia, el deseo de hacerle regalos a Dios. Entonces, pero no toda la gente lo hace de la manera correcta ni como conviene. Entonces, Dios nos ha dado los medios. Dios ha instituido una iglesia, un sacerdocio y un sacrificio que es el de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha puesto los medios para nosotros poderle dar esa, vamos a decir, esa adoración, poderle pedir ese perdón por los pecados y hacer pues la expiación, ¿no? por nuestras ofensas. Entonces, después de que Dios nos ha puesto todos los medios, quienes somos bautizados, pues estamos obligados, ¿no? a hacerlo. Y si aún así lo rechazamos, es como que alguien nos lleva a nuestro domicilio nuestro recibo del cobro de la luz bimensual, como nos llega aquí, creo que en la mayor parte de México. Y si junto con ese recibo nos lleva un billete de 500 o de 1000 pesos y nos dice, ten aquí está tu recibo y ten aquí está para que pagues tu cobro de la luz. Y uno rechaza la persona, rechaza el recibo de la luz y rechaza los 1000 pesos. ¿Cómo creen ustedes que se sentiría esa persona? Pues hasta se molestaría, ¿no? No sé, pero creo que le haríamos un gran desaire, una gran afrenta. Pues eso es lo que hacemos precisamente o exactamente cuando fallamos a la misa. Dios nos ha dado los medios y en el momento que no los aceptamos o que los rechazamos, estamos ofendiéndolo. ¿Por qué? Porque le estamos dando la espalda, que es exactamente lo que significa el pecado. El pecado, por ejemplo, los testigos de Jehová, para ellos el pecado, dicen, es errar en el blanco. Es como que no llegas a la meta. Pero para la Iglesia Católica me gusta más su interpretación del pecado y esto lo definió muy bien también Santo Tomás de Aquino, el más santo de los sabios y el más sabio de los santos. Así se le llama a Santo Tomás. Es adversión a Dios, conversión a las criaturas. Eso es la esencia del pecado, es decir, darle la espalda a Dios. Eso es el pecado, es decir, voltearnos de espalda a Dios, rechazarlo. Eso es lo que hace tan grave el pecado, que le estamos dando la espalda a Dios.
Por eso es tan grave. Entonces, cuando Él nos pone los medios en la Santa Misa para lograr todo esto, de rendirle adoración, de pedirle perdón, de darle gracias, de hacerle peticiones, los 4 fines de la misa de los que hablé en el video anterior, y aún así le damos la espalda, pues ya la ofensa es infinita porque se la estamos haciendo a un Dios infinito. Eso es lo que lo hace, eso es lo que lo hace tan grave, porque Él nos ha puesto los medios y nosotros los estamos rechazando, dándole la espalda a Él y a los medios que nos ha puesto, porque es precisamente en la misa donde se puede cumplir la tercera función que tenemos de lo que hemos llegado a hacer con nuestro bautismo. Quien haya asistido a un bautismo podrá escuchar que allí el sacerdote que oficia el bautismo dice que el bautizado ahora es profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Eso logramos con el bautismo. Pero seremos reyes solo hasta que estemos con Dios en la gloria. Ahorita les voy a mostrar con la escritura. ¿Cuándo somos profetas? Pues cuando le predicamos a la gente en la calle, a un compañero de trabajo, que lo invitamos a acercarse a Dios, etcétera, de la forma que ustedes quieran que le prediquemos, porque todo bautizado también está obligado a eso, no solo los religiosos ni las personas de vida consagrada. Y entonces, ¿dónde es donde podemos desempeñar nuestro papel de sacerdote? Justamente en la misa. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la misa, ahí ejercemos, ojo, nuestro sacerdote común, nuestro sacerdocio común, perdón. El sacerdote, el del clero, es un sacerdocio sacramental o ministerial, pero el de todos los fieles bautizados, el nuestro es un sacerdocio común. Somos sacerdotes. Por eso cuando vamos a misa, el sacerdote dice, orad hermanos para que este sacrificio que es mío y que es de cada uno de ustedes, fíjense, de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, y por eso todos debemos responder, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para gloria y alabanza de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Entonces, es en la misa y no puede ser en otro lugar donde nosotros podemos ejercer ese sacerdocio que recibimos con el bautismo. Por eso es para los bautizados, para quien es pecado mortal. Porque, insisto, lo de profeta lo ejercemos en cualquier otro lugar. Que qué bueno que lo hiciéramos, a lo mejor la mayoría no lo hacemos, pero bueno, hagamos el intento a nuestra capacidad, cuando menos con nuestros seres más cercanos, invitarlos, ¿no? A la misa, hablarles de Cristo, etcétera, de su doctrina. Y lo de Reyes, pues hasta que estemos pues, en la gloria. Miren, vamos a leer un pasaje de la Biblia, para que vean que esa será en la gloria hasta donde quienes allá vayan serán reyes. Miren, es en el libro del Apocalipsis, la revelación a San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 9. Está hablando de los 4 vivientes. Bueno, voy a leerlos desde un poquito más atrás. Desde el 8 dice, y cuando tomó el libro, el cordero, está refiriéndose al cordero que recibió el libro para quitarle los sellos y ver todas las revelaciones, dice, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía cítaras y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaron un cántico nuevo. Fíjense lo que dijeron. Tú eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre adquiriste para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, sean mexicanos, chinos, peruanos, dominicanos, porque acuérdense que antes de Cristo solo los israelitas formaban parte del pueblo de Dios. Ahora el pueblo de Dios es la Iglesia Católica Universal, es lo que significa la palabra católica. Sigue diciendo, y has hecho de ellos, para nuestro Dios, de la gente de toda tribu, pueblo y lengua y nación, un reino y sacerdotes, y ellos reinarán sobre la tierra. Bueno, aquí está. Entonces, cuando vayan a un bautismo, no crean que el sacerdote está diciendo una exageración, es la verdad de fe que siempre se ha creído en la iglesia y que está sustentada en las escrituras. Cada bautizado es un sacerdote, profeta y rey. Y es en la misa donde ejerce ese sacerdocio y por eso es pecado mortal faltar a la misa. En la gloria, si Dios le da licencia, podrá ejercer su reinado. En la vía pública donde puede ejercer su función de profeta. Por eso los niños cuando son bautizados, fíjense y verán cómo los niños
los hombrecitos sobre todo, cuando van a comprarle su ajuar, su trajecito con el que va a ser bautizado, lleva aquí un birrete como el que usan todos los sacerdotes todavía del rito tradicional tridentino del que les hablé. Por cierto, los invito a que conozcan la misa tridentina, la misa de todos los siglos, la misa de San Pío V, la misa tradicional, como la quieran llamar. Es esta misa antigua la que se celebró. Pues hay muchas fuentes que dicen desde San Gregorio Magno, otras fuentes dicen que pudo ser desde San Dámaso. O sea, estamos hablando de más de 1500 años de que hay registro. Él fue la misa de siempre. En el templo de San Juan Bautista, frente al mercado de San Juan, precisamente en Morelia, se celebra esta misa los domingos, creo que a las 10 de la mañana. Conózcanla para que vean la reverencia, el sentido de sacralidad que hay en esta misa. Pues bien, estos sacerdotes que ofician en estas misas traen aquí una especie de gorrito, un birrete, que es como el que se le pone a los niños cuando van a ser bautizados, y traen aquí una especie de casulla que está emulando las casullas que usan esos sacerdotes. Es decir, los niños cuando van a ser bautizados llevan un trajecito de sacerdote para niños, porque es lo que el niño va a recibir allí. Va a ser constituido profeta, sacerdote y rey. Pero el reinado lo va a ejercer hasta que estemos en otra vida. La profecía cuando pueda él hablar y convencer a otros, invitar a otros a Cristo, y el sacerdocio cada vez que acuda a misa. Pues esta es la explicación, mis estimados hermanos. Espero haya sido de su provecho. Que la Santísima Virgen del Carmen nos bendiga y por su intercesión, Cristo nuestro Señor nos perdone nuestros pecados y nos dé todas sus gracias.